Javerín, repasemos las Nikudot, los signos vocálicos. Podemos ver un recuadro con 6 columnas. En este caso vamos a ver el grupo de la A. Podemos ver en el primer recuadro el nombre, el signo, el tipo de Niguda, un ejemplo, la transliteración y la traducción. La primera es la Kames Gadol Malé. La Kames Gadol Malé, como habíamos dicho anteriormente, es ese signo que parece una especie de T debajo de la Aleph. Es de tipo A super larga. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el nombre Sará. Sará, fíjense bien la acentuación. La acentuación se carga más en la segunda sílaba, debajo de la resh. Esta es la resh. Porque la regla nos dice que cuando vemos dos kamets en una palabra, la segunda se acentúa más fuerte. Por eso se translitera Sará con una H al final. Esa H lo que hace es transmitirnos que ahí se acentúa la palabra en la última sílaba. Se traduce Sará. La segunda es la Kames Gadol. Se dan cuenta que es el mismo signo de la Kames Gadol Malé y la Kames Gadol. La diferencia es que una es más larga y la otra es larga. La acentuación de la otra es más cargada, más fuerte. Esta es larga, pero es más suave. Es de tipo A larga. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en la palabra ab. Ab. Se dan cuenta que si la comparamos con la primera, con la Kames Gadol Malé, la acentuación de acá es más larga, más fuerte. Sará. Ab. Ab significa padre, esa es su traducción. La segunda es la Pataj. La Pataj es esa línea de forma horizontal debajo de la Aleph. Es de tipo A corta. Y se dan cuenta en comparación con las anteriores, esta es más corta, nos acentúa fuerte. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en la palabra Am. Am. Am significa pueblo y nación. Aquí podemos ver la Pataj debajo de la Ain. La siguiente es la Hataf Pataj. La Hataf Pataj es ese signo, esa línea horizontal con dos puntitos de forma vertical debajo de la Aleph. Es de tipo A compuesta o reducida. Este signo casi ni se pronuncia. Y un ejemplo de ello es la palabra Adamá. Fíjense bien, Adamá. ¿Se dan cuenta? Yo no digo Adamá, sino Adamá. Como podemos ver aquí, debajo de la mem hay una kamatz. Y la kametz nos dice que cuando hay dos, la segunda se acentúa más fuerte. Pero aquí podemos ver la Hataf Pataj debajo de la Aleph. Y tenemos como ejemplo esta palabra Adamá, que significa tierra o suelo. Veamos el siguiente grupo de la C. Tenemos en la columna de los nombres la Sereyot o Seremale. La Sereyot son esos dos puntitos en forma horizontal debajo de la Aleph. Está acompañada de una Yud. Aquí podemos ver también otro ejemplo. La Aleph, esos los dos puntitos acompañados de una G. Y es de tipo E super larga. Un ejemplo es la palabra Bet.
¿Se dan cuenta? Es larga, es más fuerte la acentuación. Bet. La bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Continuamos con la siguiente, la Serehaser. El signo son esos dos puntitos de forma horizontal debajo de la Aleph. Es de tipo E larga. Un ejemplo de ello lo tenemos en la palabra Ben. Ben en hebreo significa hijo, o sea, su traducción. ¿Se dan cuenta? En comparación con la anterior, la otra se acentúa más fuerte, es más larga su duración. Una es Bet y otra es Ben. Bet, Ben. Eso es lo que hacen las Nikudot. Nos transmiten la forma de cómo acentuar correctamente las palabras en hebreo. Continuamos con la siguiente, la Segol Malé. Segol Malé son esos tres puntitos que podemos ver debajo de la Aleph. Esos tres puntitos es una E tipo larga. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en el nombre Yafé. Yafé. ¿Se dan cuenta? Y tenemos debajo de la fe, de la fe, esos tres puntitos en forma triangular. Que podemos ver ahí. Y se dan cuenta que la G no tiene sonido al final. Ahí podemos ver que la G también nos transmite que ahí debemos acentuar. Yafé. Por eso se translitera de esta manera con una H al final, que la transliteración nos transmite que la H ahí en la última sílaba se carga, se acentúa. Yafé se traduce como bonito, como guapo. La siguiente es la Segol. La Segol son tres puntitos igual. A diferencia de la Segol Malé, la Segol Malé es más larga, se acentúa más fuerte. Esta es más corta. Es de tipo corta. Si se dan cuenta, en la palabra que tenemos aquí, la palabra se, debajo de la sign, esos tres puntitos es el signo Segol. Tenemos ahí la G, la otra G. Entonces, si se dan cuenta, la primera era Yafé. Esta es Se. ¿Se dan cuenta la diferencia? Unas más largas, otras más cortas. Se significa este. Esa es su traducción. Continuamos con la siguiente, la Hatab Segol. La Hatab Segol son 5 puntitos de forma horizontal. Son 3 puntitos arriba y 2 puntitos más abajo, debajo de la Ot Aleph. Este es de tipo E compuesta o reducida. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el nombre Edom. Edom. Aquí debajo de la Aleph podemos ver la Hatab Segol. Si se dan cuenta, es compuesta o reducida. En comparación con las anteriores, no se acentúa tan fuerte, no es tan larga. Edom. Y por último, en este grupo de la E tenemos la Sheba. La Sheba son 2 puntitos de forma vertical debajo de la Aleph. Es de tipo E súper reducida. ¿Por qué es súper reducida? Porque casi ni se pronuncia, casi no se acentúa ahí. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el nombre Yehudá. Yehudá. ¿Se dan cuenta? La E casi ni se pronuncia. Yehudá. En comparación con la anterior, es que se nota más la pronunciación de la E. Por ejemplo, en la Segol, Se. Aquí es Yehudá. Yehudá se traduce como Judea.
Vamos al siguiente grupo, el grupo de las I. En la columna del nombre tenemos la Hirit Malé o Hirit Yud. Es un puntito debajo de la Alef, estaba acompañado de una Yud. Es de tipo I super larga. Un ejemplo lo tenemos en la palabra Ani. ¿Se dan cuenta? Se carga más acá la acentuación. Ani. Ani se traduce como yo. Después tenemos la Hirit Haser. Esta ya es corta. También es un puntito debajo de la Alef, pero en comparación con la Hirit Malé o Hirit Yud es más corta, se acentúa menos. Eso es un tipo I corta. Y un ejemplo lo tenemos en el nombre David. David. ¿Se dan cuenta la diferencia con la Hirit Malé? La otra es Ani. David. Ani. David. Es corta. Y vamos a la siguiente. En el grupo de las O. En la columna de los nombres podemos ver la Holland Bab o Holland Malé. La Holland Bab es un puntito arriba de la Ot Bab. Ya, esta se llama Holland Bab o Holland Malé. También lo podemos ver un puntito arriba aquí al lado izquierdo superior de la Alef. Es de tipo O super larga. Un ejemplo lo podemos ver en el nombre Lot. Lot. Bueno, se translitera Lot, se pronuncia Lot, se traduce Lot. Sigamos con la siguiente, la Holem Haser. Holem Haser es un puntito arriba de la Alef, un puntito en el lado superior izquierdo. Es una O larga. Y un ejemplo lo tenemos en la palabra Po. Po, que se traduce como aquí. Mire, quiero que noten la diferencia con la Holland Bab, Holland Malé y la Holland Haser. La otra se acentúa más larga. Lot, Po. Lot, Po. Por eso una es súper larga y otra es larga. A continuación tenemos la Kames Katan o Kames Hatuf. La Kames, recuerden que la Kames siempre es una especie de T debajo de la Ot, en este caso la Alef, que tenemos como ejemplo. Y se dan cuenta, esta es igual que el signo es igual que la Kames Gadol Malé. La diferencia es que la otra es A y esta es O. Vamos a ver la diferencia entre una Kames con la vocal A y la Kames con la vocal O. Esta es de tipo O corta. Un ejemplo de ello lo tenemos en la palabra Hotma. Hotma. Aquí podemos ver la Kames Katan o Kames Hatuf debajo de la G. Esta es la Ot G. Hotma. Debajo de la Mem tenemos una Kamatz, que en esa sílaba se acentúa más fuerte. Hotma. Esto se pronuncia o se traduce como sabiduría. Se traduce como sabiduría, se pronuncia como Hotma. Y por último, en este grupo de la O tenemos la Hataf Kametz. La Hataf Kametz es esa T, esa especie de T acompañada de dos puntitos de forma vertical. Es un tipo O compuesta o reducida. Un ejemplo lo tenemos en el nombre Naomi. Naomi,
que se traduce como Noemí. Si se dan cuenta, es una compuesta o reducida. Noemí, casi no se pronuncia la O aquí en este signo, en la Hatakamets. Y vamos a la última columna, el grupo de la Su. Tenemos en el nombre la Shuruk, en el signo, ese es el signo, ese puntito en el centro de la Bab, es de tipo U super larga. Un ejemplo de ella es la palabra Galut, Galut, que se traduce como exilio. Y tenemos la siguiente, la Kuputz, que son 3 puntitos en diagonal hacia abajo a la derecha. Debajo del Aleph es una U corta. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la palabra Sukkot. Sukkot. Se dan cuenta que es más cortita, se acentúa menos en comparación con la otra. La otra es Galut, Sukkot. Esta se traduce como cabañas, fiestas de los tabernáculos. Bueno, aquí hicimos un repaso de las Nikudot y ahora lo que quiero transmitirles es poder diferenciar la Kametz de una Kametz con signo vocálico de A y signo vocálico de O. Vamos a ver eso. Vamos a ver las reglas de la Kametz Katan o Kametz Hatub. O sea, cuando podemos ver cuando la Kametz o Kametz es una O, para que sepan diferenciar cuando es una A y una O. La primera regla nos dice que cuando una Kametz precede una Hatef Kametz, o sea, la Kametz, esa es signo como una T debajo de la OT, y cuando esta Kametz precede una Hatef Kametz, o sea, está antes de una Hatef Kametz, la Hatef Kametz, esa T con 2 puntitos de forma vertical, el Kametz es Katan, es decir, O. O sea, la Kametz es Katan, es O, cuando esta precede una Hatef Kametz. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en esta palabra. Sohoraim. Sohoraim, que significa mediodía. Aquí podemos ver, se dan cuenta, tenemos una Kametz y esta es O, no es A, es O porque está antes de una Hatef Kametz. Esta es la Hatef Kametz. Entonces aquí ya la Kametz es O. La segunda regla nos dice que la Kametz, es decir, O, es en las siguientes palabras. Por ejemplo, en la palabra Kol, la palabra Shorashim y la palabra Kodashim. Podemos ver aquí la Kametz, en este caso es una O en la palabra Kol. En la palabra Shorashim, Shorashim, aquí debajo de la Shin tenemos una O, Shorashim y Kodashim. En esas palabras, en la primera sílaba, la Kametz es O. La tercera regla nos dice en sílaba cerrada no acentuada el Kametz es Katan. El Kametz Katan, o sea, es decir, O. En hebreo, Javerín, una sílaba abierta se compone de una vocal y una consonante. Y una sílaba cerrada
cerrada, perdón, se compone de una consonante y una vocal y una consonante. ¿Cuáles son las sílabas cerradas en el español y las sílabas abiertas? Las sílabas abiertas son la A, la E y la O. Y las sílabas cerradas son la I y la U. En hebreo es diferente. En hebreo, como dije, una sílaba abierta se compone de una vocal y una consonante. Y una sílaba cerrada se compone de una consonante, una vocal y una consonante. Un ejemplo de ello lo podemos ver aquí. En esta palabra que significa melahim, que significa reyes. Podemos ver aquí en la primera sílaba una consonante y una vocal. O sea, aquí podemos ver una sílaba abierta. Después tenemos la segunda sílaba, una consonante y una vocal. O sea, tenemos otra sílaba abierta. Pero después tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Entonces aquí tenemos una sílaba cerrada. Es un ejemplo. Otro ejemplo es la palabra Bereshit. Bereshit, que se traduce como en el comienzo o en el principio. Tenemos la vocal, la bet, y después tenemos tenemos la ot, la bet, y después tenemos la vocal, una consonante y una vocal. O sea, tenemos una sílaba abierta. Después tenemos una consonante, una vocal, pero después tenemos una consonante. ¿Qué pasa aquí? La Aleph, como es una madre de lectura, está dentro de las madres lection, no cierra vocal. Por lo tanto, aquí tenemos una consonante más una vocal, o sea, una sílaba abierta. La tercera sílaba ya es cerrada porque tenemos una consonante, la shin, una vocal y una consonante. Y esos serían ejemplos nomás. Ahora veamos esta tercera regla que dice que en sílaba cerrada no acentuada la kama es katán, es decir, o. Veamos. Aquí podemos ver estas palabras. La primera es Corbán. Corbán, aquí podemos ver la kamats es una O. ¿Por qué? Porque Corbán tenemos aquí una consonante, una vocal, y después tenemos otra consonante. Por lo tanto, podemos ver aquí que la vocal es O. Y tenemos la segunda sílaba, Corbán, tenemos la consonante, la vocal y una consonante. Y esta regla nos dice que cuando en sílaba cerrada no acentuada la kama es katán, es decir, o. La segunda es hotma. Hotma, que significa sabiduría. Tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, por lo tanto, la kama es o. Después tenemos una consonante y una vocal y una consonante. Pero estamos viendo que en la primera sílaba. ¿Ya? Entonces, la kama es O. ¿Por qué? Porque tenemos una consonante, una vocal más una consonante. Fíjense bien acá
que aquí en Hotma tenemos esos dos puntitos, que es una sheba, pero esta no se pronuncia, sino es una sheba, que es una sirve como divisor de sílaba. Una sheba divisor de sílaba. Entonces, por lo tanto, aquí podemos ver que esta no se pronuncia, y aquí lo mismo sucede, tenemos una sheba divisor de sílaba. Esta separa las sílabas, eso es lo que nos está transmitiendo aquí en la palabra korban. No se pronuncia este signo. Entonces, de una forma más fácil, para que entiendan de cómo identificar cuando la kamas es O, cuando por ejemplo dos kamats, tenemos estas dos kamats, y en medio de estas dos kamats hay una sheba divisor de sílaba, entonces la kametz es O en la primera sílaba. Esa es la regla. Lo mismo sucede acá, podemos ver dos kametz y tenemos aquí una sheba divisor de sílaba, por lo tanto la kamatz o la kametz es O. Cuando siempre se encuentren con una sheba al medio y dos kamatz o kametz, siempre en una palabra, siempre la kamatz es O, sea, es decir, Catán. Bueno, Javerín, esto sería la clase de hoy. Vamos a continuar con esta serie de clases del curso hebreo, y bueno, hasta aquí lo dejamos, esperando que haya sido de provecho esta clase, haya sido de bendición para todos ustedes, y los vemos en la próxima clase. Shalom.